visibilizando a un actor político y militar de la Guerra del Pacífico, el papel de Manuel Velarde en los gobiernos de Francisco García Calderón y Lizardo Montero, 1881-1883. Los dejo con el doctor Julio Abanto Chani. Muy buenas tardes, gracias José Ignacio por la presentación, también a los colegas que están presentes. Y para mí es también un honor estar compartiendo y ser parte de este Congreso Nacional de Historia. Agradezco al Proyecto Bicentenario por convocarla y organizarla. Y nos permite justamente brindar la oportunidad de dar a conocer los nuevos trabajos que en este caso vengo realizando. Muy bien, entonces voy a empezar ya para tomar el tiempo que tengo. Voy a compartir esta presentación. Uy, se me ha congelado, no puedo empezar. A ver. Si les parece, entonces, hagamos una cosa. Si quieres, empiezo yo entonces y Julio toma mi puesto después de mí, si les parece. Perfecto. Perfecto. Por motivos, señores de técnicos, hasta que Julio pueda volver a entrar, voy a empezar yo mi presentación. ¿Me puedes presentar tú, Juan, por favor? Sí, está con nosotros el profesor José Ignacio Peña, del Instituto Río Agüero, y el título de su ponencia es Mariano Ignacio Prado y el combate del 2 de mayo de 1866, la consolidación de la independencia. Adelante, doctor Peña. Buenas tardes, señores. Muy agradecido por estar en este Congreso Bicentenario de Historia. Mi ponencia se llama Mariano Ignacio Prado y el combate del 2 de mayo de 1866, la consolidación de la independencia. El presente artículo trata sobre los eventos ocurridos que concurrieron al victorioso combate del 2 de mayo de 1866 en las playas del Callao y la figura de su líder en esta acción bélica. Esta es una visión nacional de la joven República Peruana en los procesos de unificación nacional. La escuadra española. Desde la década de 1860, España contaba con una poderosa escuadra naval que le permitió intervenir como potencia colonial en diferentes lugares más allá de sus mares. En 1862, bajo el reinado de Isabel II, España envió una expedición naval científica a América del Sur. La idea era procurar un acercamiento con las repúblicas hispanas y realizar estudios científicos, pero también respaldar las reclamaciones que formularan los representantes españoles y proteger los intereses de sus súbditos lastimados por discordias internas. La expedición, que comenzó en 1862, recorrería la costa americana desde Río de Janeiro hasta San Francisco, con escalas en los puertos americanos. Cuando la escuadra española estaba regresando de California, el almirante español tuvo noticias de un incidente entre inmigrantes vascos y peruanos ocurridos en la hacienda algodonera de Talambo, en agosto de 1863, ubicada muy cerca de la ciudad de Chepén, en el departamento de La Libertad. Ante las noticias exageradas del incidente de Talambo, la flota regresó al Perú y la delegación española exigió explicaciones y compensaciones. Este reclamo devino en un problema internacional entre España y el Perú, sumándose el reclamo de las deudas originadas en las guerras de independencia. La Corte de Madrid envió equivocadamente a un comisario regio que no fue reconocido por ser un título empleado en España para agentes que enviaban a sus colonias, y el Perú ya no era una colonia española. Las negociaciones fracasaron. La respuesta a esta crisis la llevó a cabo el 14 de abril de 1864, la prepotente escuadra española, apoderándose de las Islas Chincha. Su objetivo, apropiarse de las fuentes más importantes de riqueza nacional, el guano de las islas, con el fin de cobrarse la deuda de la independencia. Al tener noticia de lo acontecido, el pueblo peruano se indignó. Se produjeron grandes protestas por la ocupación de las Islas Chincha. El gobierno peruano, que dirigía el general Juan Antonio Pezet, al no sentirse seguro de su poder naval en relación con la poderosa escuadra española, se decidió a emplear la vía diplomática. Desgraciadamente, el 27 de enero de 1864, el general Mariano Ignacio de Vivanco, enviado del presidente Juan Antonio Pezet, firmó el Tratado Vivanco-Pareja. Este documento contenía muchas de las exigencias españolas, siendo entre ellas
Se devolvía a las islas, pero se obligaba a aceptar la llegada de un comisario especial para la investigación y, en su caso, entablar gestiones y reclamaciones sobre el incidente de Talambo. Asimismo, se dispondrían los fundamentos para la liquidación, reconocimiento y pago del Perú de supuestas deudas a súbditos españoles a causa de la Guerra de la Independencia. Y el Perú indemnizaría a España con 3 millones de pesos para los gastos causados por este presente conflicto. El 2 de febrero de ese mismo año, el presidente Peset y su gabinete aprobaron el tratado, y al día siguiente, el 3 de febrero, las Islas Chinchas fueron devueltas al Perú. El tratado no fue aprobado por el Congreso. Al tener noticias del pacto, el expresidente Ramón Castilla y presidente del Congreso tuvo una violenta entrevista con Peset, exigiéndole al presidente la desaprobación del tratado. Por ello, Castillo fue apresado y exiliado a Europa. Las consecuencias de la firma del tratado no se hicieron esperar: indignación popular generalizada y un rechazo total en el Perú. Fue así que el 28 de febrero de 1865, el prefecto de Arequipa, el coronel Mariano Ignacio Prado, inició una revolución contra el gobierno de Peset para salvar la honra nacional por el humillante tratado con España. Prado estuvo como jefe político militar hasta la llegada del vicepresidente Pedro Díez-Canseco. Luego se unió el coronel Balta. El 6 de noviembre de 1865 llegaba a las murallas de Lima una de las revoluciones más populares de nuestra historia republicana. El 8 de noviembre de 1865 cayó Peset, asilándose en el Callao y luego partiendo al exilio. Prado, jefe supremo. El 26 de noviembre de 1865, en Asamblea Popular en la Plaza de Armas de Lima, Prado fue investido con la suma autoridad y con la aprobación del país. Prado designó un equipo de gobierno de gran capacidad compuesto íntegramente por ciudadanos civiles, equipo que pasaría a convertirse en el más capaz de la historia republicana. Jorge Basadre lo denominó el gabinete de los talentos por la calidad intelectual de todos sus integrantes. Los miembros del gabinete eran José Gálvez como secretario de Guerra, José Toribio Pacheco como canciller, Manuel Pardo como secretario de Hacienda, José Simeón Tejada como secretario de Justicia y José María Quimper como secretario de Gobierno. Estaba en la responsabilidad del jefe de Estado de organizar al país en la guerra contra España, ya que contaba con el inconmensurable apoyo de la población del Perú. De esta manera, entre las primeras medidas que realizó fue declarar la guerra a España el 14 de enero de 1866 y conformar la cuádruple alianza con el del Pacífico, con Chile, Ecuador y Bolivia. El combate el 2 de mayo de 1866. Luego del inconcluso combate adaptado y del bombardeo del puerto de Valparaíso, el siguiente objetivo letal del almirante Méndez Núñez y la escuadra española era castigar a los peruanos, queriendo repetir la acción de Valparaíso en el Callao. La retaliación respondía al hecho de que los peruanos se habían atrevido a quebrantar el Tratado de Banco Pareja y habían declarado la guerra aliándose con Chile. El coronel Prado y su gabinete, advertidos de los designios del almirante española, reforzaron la plaza del Callao con cañones recién adquiridos. Al hacerse presente la escuadra extranjera en el Callao el 26 de abril de 1866, el puerto estaba preparado para el contraataque. El jefe supremo y su gobierno se trasladaron al puerto, en donde recorrieron las fortificaciones y defensas. La población civil se retiró a Lima. La defensa del Callao consistió en levantar baterías localizadas de norte a sur. Las pocas naves peruanas presentes, ya que nuestra marina estaba en Chile, fueron los vapores Tumbes, Achaca, Colón y los militares blindados Loa y Victoria. Esta pequeña escuadra estaba al mando del capitán Lizardo Montero. El pequeño Leoncio Prado, como alférez de fragata, formaba parte de la tripulación en el vapor Tumbes. El jefe supremo Prado dio muestras de su mejor decisión al encabezar y dictar las órdenes para la defensa del Callao y la provisión del puerto con el máximo de recursos militares. Las baterías habían sido dispuestas en lugares estratégicos y sus defensores, en mar y tierra, tenían las instrucciones de resistir hasta las últimas consecuencias. Prado y su gabinete de los talentos en pleno se dedicaron a la defensa del Callao. El jefe supremo se ubicó junto con los defensores del puerto. La respuesta de la sociedad en general y el reclutamiento de la población para repeler el ataque fue masivo. Todos los militares, los jóvenes civiles que se integraron al ejército, a la marina o a la compañía de bomberos, los presos por delitos políticos, profesores de medicina y ayudantes,
los ingenieros que colaboraron con el aprovisionamiento y montaje de los cañones, los extranjeros que formaron compañías de bomberos, las mujeres que ayudaron a confeccionar uniformes, hasta los venerables veteranos de las guerras de la independencia se sumaron. Es decir, todo el pueblo peruano se preparó para la defensa del Callao. Fue así como peruanos y españoles se prepararon para emprender el duelo naval más espectacular que hasta entonces hubiera conocido las aguas del Pacífico Sur. En la mañana del día previsto, el 2 de mayo de 1866, el jefe supremo dirigió una proclama al pueblo peruano lleno de fervor patriótico y de la causa americana continental contra el agresor europeo. La poderosa escuadra española constaba de 14 embarcaciones, de las cuatro 7 eran de guerra y muy bien armadas con poderosos cañones. Estas eran las fragatas blindadas Numancia, la fragata Blanca, la fragata Resolución, la fragata Berenguela, la fragata Villa de Madrid, la fragata de hélice Almanza y la goleta de hélice Vencedora. Por su parte, el plan de defensa terrestre peruano tuvo dos frentes. Por el frente norte, el coronel José Inclán era el comandante que tenía a su cargo las baterías Independencia, Pichincha, Torre Junín y el fuerte Ayacucho. En el frente sur, el coronel Manuel González de la Cotera tenía a su cargo las baterías Aptado, Maipú, Chacabuco, Cepita, Provisional, Torre Blindada La Merced, el fuerte Santa Rosa y el Cañón del Pueblo. Cerca de las 10 de la mañana, la imponente escuadra española marchó en dirección al Callao. El buque insignia Numancia lideró una formación en V, sirviendo de protección para los demás barcos acercándose desafiantes al puerto. Mientras las naves se iban acercando a la playa, el jefe supremo recorría las baterías, arengando a sus defensores, y el secretario de guerra ocupaba la Torre de la Merced. El buque insignia Numancia, una poderosa fragata blindada de 7.500 toneladas, comenzó a disparar a las 12:25 del día. Esto era lo que se aguardaba por el lado peruano para constatar y contestar la agresión española contra el Perú. Y así, el fuerte Santa Rosa replicó junto con la Torre de la Merced, y continuaron los impresionantes cañonazos por parte de la escuadra española y las defensas del Callao. El combate se había generalizado. Se cuenta que José Gálvez gritaba: «Españoles, aquí les devolvemos el tratado del 27 de enero». Sin embargo, un proyectil español, cerca de una hora después de haber iniciado el combate, alcanzó la Torre de la Merced, ocasionando una explosión que mató a 27 personas, entre ellos el valiente secretario de guerra, José Gálvez. El combate del 2 de mayo fue un alarde extraordinario de orgullo patriótico, valor e hidalguía por ambos lados. El jefe supremo, quien había dirigido personalmente los últimos preparativos para la defensa, recorrió durante el combate las diversas baterías a caballo, sin querer cubrirse de los fuegos del enemigo y sin hacer caso de los requerimientos que le hacían sus ayudantes para que no se expusiera. Después se dirigió al castillo para presenciar el término de la lucha desde la plataforma del Torreón Manco Cápac. No se puede dejar de mencionar que en ambos lados se dieron fervorosas muestras de coraje y honor. La Numancia, al centro de los disparos peruanos y el objetivo principal, fue alcanzado por proyectiles peruanos, obligándola a virar y presentar combate con los cañones de la banda opuesta de la nave. El proyectil que la alcanzó y dañó fue disparado por la batería del fuerte Santa Rosa e impactó cerca de la línea de flotación de la nave. Al efectuar esta maniobra, fue alcanzada por más proyectiles que afectaron el casco de la nave. Por su parte, el capitán de navío y comandante general de la pequeña escuadra, Lizardo Montero, ubicó las naves en el centro de la bahía del Callao, de tal manera que pudieran proteger lo mejor posible a la población que habitaba el puerto. Los blindados Loa y Victoria, colocados al centro de la bahía, dispararon y acertaron muchos tiros, recibiendo también disparos, pero por su blindaje eran inmunes a los proyectiles enemigos. El Loa y las baterías bombardearon a la Numancia, ocasionándole fuertes daños en el casco, y fue también alcanzada por otros disparos que hirieron al almirante Méndez Núñez, ocasionándole 8 heridos y cayendo en los brazos del comandante Antequera. La fragata Villa de Madrid recibió un gran proyectil que mató a 35 personas, destruyendo los tubos de conducción de vapor. Tuvo que ser remolcada por la cañonera Vencedora fuera de la zona del combate. La Almanza fue alcanzada por otro proyectil letal que mató a 13 tripulantes y causó una explosión en los depósitos de pólvora, forzándola a retirarse por un tiempo, para luego volver a la lucha. La Berenguela fue atravesada por una bomba que casi la hundió y como consecuencia de ello quedó recostada.
Alrededor de las 3 de la tarde, la lucha tuvo sus momentos más intensos y violentos. La Numancia, Villa de Madrid y la Reina Blanca disparaban sus cañonazos mientras las baterías de tierra y los fuertes contestaban a su vez. Tanto en mar como en tierra se habían experimentado pérdidas, pero los fuertes y las baterías peruanas no dejaron de responder a los disparos españoles. El combate duró más de 5 horas y las baterías peruanas dañaron seriamente a la mayoría de las naves españolas. Finalmente, luego de las 5 de la tarde, cesaron los fuegos cuando la Numancia, la última nave que seguía en la refriega, abandonó el combate seguida por los cañones del fuerte Santa Rosa, que continuaban disparándole al adversario en repliegue hacia la isla San Lorenzo. El Callao sufrió muy poco comparado con Valparaíso, si consideramos que las destrucciones se materializaron en la pérdida de la Torre de la Merced, desmontes en algunas baterías, daños en edificios y cortos incendios que fueron prontamente extinguidos gracias a la ayuda de los bomberos y la población que estaba alerta. Debido a que la escuadra se había refugiado en la isla San Lorenzo, quedaba la incertidumbre de si volvería a realizarse un ataque al puerto. Prado, su gabinete, secretarios, oficiales y todos los que habían combatido se quedaron en el Callao. Se trabajó la noche del 2 de mayo y la mañana del 3 con mucha actividad en las baterías para estar listos en caso que se diera un nuevo combate. Sin embargo, el 10 de mayo, la escuadra española se alejó del Callao y enrumbó hacia España, luego de reparar sus naves, enterrar a sus muertos y curar a sus heridos. Como en toda contienda bélica, hay que reconocer en ambos bandos el coraje, el valor y el heroísmo. Pero sin duda alguna hay que examinar los resultados. En el combate naval del 2 de mayo, las naves hispanas resultaron dañadas por la sostenida artillería peruana y por ello debieron retirarse paulatinamente, teniendo que refugiarse en el cabezo de la isla San Lorenzo. Los españoles sufrieron mucho más en el combate. En lo militar, el combate del 2 de mayo fue un triunfo peruano en dos sentidos. En primer lugar, los cañones no dejaron de disparar hasta que la última nave española se retiró. Y segundo, la población no fue atacada como estaba previsto, por tanto, ese objetivo letal de la escuadra española no se cumplió. En lo político y diplomático, el combate también fue una victoria peruana. El tratado Vivanco-Pareja nunca se reconoció, la supuesta deuda española no fue pagada jamás, y desde entonces los países europeos mitigaron sus pretensiones en relación con el Perú. Pese a que los peruanos no tenían una ceñida experiencia técnica como artilleros, sufrieron de bajas humanas e impericia en las fortificaciones, así como en el uso de maquinaria bélica y las municiones. Lo mismo sucedió en los buques españoles. Sin embargo, no se puede negar que Prado organizó una defensa eficaz, el Callao resistió y la agresión española fue rechazada contundentemente. Las cartas y oficiales de los barcos extranjeros testigos del combate comentaron sobre la victoria peruana sobre los españoles. Lima y el Callao y las provincias del Perú celebraron la victoria. El 13 de mayo de 1866, Prado y su ejército vencedor entraron triunfantes en la ciudad de Lima. Una inmensa multitud llenaba las calles, de los balcones y azoteas caían lluvias de flores, elogios y aplausos y coronas sobre el coronel Prado y toda la comitiva. Fue una espléndida fiesta patriótica que se celebró también en los países de la Cuádruple Alianza y hasta en el mismo Estados Unidos. Honras fúnebres se celebraron en Lima el 15 de mayo de 1866 para conmemorar a José Gálvez y a los bravos patriotas caídos en el combate. Asimismo, el mariscal Ramón Castilla, al regresar al Perú, expresó lo siguiente: brindo, señores, por los viejos que conquistaron la independencia y por los jóvenes que el 2 de mayo supieron consolidarla. La revolución restauradora de 1865 del coronel Mariano Ignacio Prado, iniciada en Arequipa en contra del Tratado Vivanco-Pareja, y la consecuente victoria del combate del 2 de mayo, consolidaron nuestra independencia. Las escenas desarrolladas en las playas del Callao fueron inspiradas por aquel patriota militar que supo inculcar a sus subordinados el alto espíritu de la confianza en sí mismos para obtener la victoria. El combate del 2 de mayo de 1866 se caracterizó por ser una de las acciones patrióticas más insignes que haya brillado en el continente americano. Muchas gracias al doctor José Ignacio Peña por su ponencia. Y ahora lo dejo en su rol de moderador para lo que sigue. Quisiera ver si todavía tengo un tiempo de 2 minutos para presentar una presentación solamente con imágenes. ¿Es posible?
Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Acá hay fotos de Mario Ignacio Prado de 1866, el gabinete, los talentos alrededor de un mapa con Prado. Ese es Prado con su gabinete de los talentos. Estas son más o menos las defensas del Callao y donde se habían puesto las baterías. Algunas fotos de las baterías del Callao. El combate del 2 de mayo, una pintura peruana visto desde tierra, ¿no? El mismo combate vivo desde mar en una pintura de un español. Luego grabado sobre el combate del 2 de mayo. Un cuadro en el cual el almirante Mínez Núñez cae herido. También otros cuadros, Prado a caballo dirigiendo el combate, el regreso a Lima del ejército vencedor y que es aclamado en multitud, cuadros de Prado a caballo, cuadros del gabinete de los talentos, con hojas de laurel de victoria, medallas y condecoraciones por el combate del 2 de mayo, en un himno que se creó por Mariano Andrés Bolognesi, hermano del héroe de Francisco Bolognesi, sobre el 2 de mayo, alegorías sobre el combate del 2 de mayo, medallas de la conmemoración de la primera piedra del monumento el 2 de mayo, ¿no? El monumento del 2 de mayo que se inauguró bajo el gobierno de José Pardo, unos años después. Y luego un bajorrelieve en el cual sale el jefe supremo dirigiendo el caballo, que está en el mismo monumento del 2 de mayo, ¿no? Y luego un monumento al 2 de mayo en Arequipa, esculturas del general Prado y memorabilia sobre el combate del 2 de mayo que está en el Real Felipe, un cuadro de la juventud del Callao dirigido a Prado como jefe supremo del Perú, y un monumento del general Prado que está en La Habana por el combate del 2 de mayo, así como en Huánuco, en la cual se va a restaurar su estatua. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el profesor Peña por su exposición, y ahora sí lo dejo en su tarea de seguir como moderador de la mesa. Perfecto, muchas gracias. Ahora podemos continuar con el señor Julio Abanto Chani, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual él va a hablar sobre su tema, que va a ser visibilizando a un actor político y militar de la Guerra del Pacífico, el papel de Manuel Velarde en los gobiernos de Francisco García Calderón y Lizardo Montero, 1881-1883. Señor Abanto, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, José Ignacio. Nuevamente volviendo a la mesa. Y básicamente la idea con la que quería empezar era que en relación a la Guerra del Pacífico hay mucho que decir, y parte de esa renovación necesaria de los estudios en relación a este conflicto internacional parten de la necesidad de poder examinar nuevas fuentes históricas que nos permitan dialogar y también cuestionar lo que ha venido trabajando la historiografía, tanto décadas anteriores como recientemente, un poco más hablando de los estudios culturales y también en clave de reconciliación y trabajos bilaterales. Entonces, lo mío es más plantear un trabajo con una mirada de rescatar información de nuevos archivos. En este caso, el archivo del cual voy a hoy compartir para reconstruir una biografía de un militar de la época de la guerra, pertenece al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, también conocido como el Museo de Pueblo Libre, que ustedes pueden referenciar, y es en base al trabajo de la colección Velarde. Y bueno, con ustedes voy a proceder a compartir esta presentación. Muy bien, en relación a Manuel Velarde, la hipótesis que sostengo en base a la revisión de la correspondencia es, obviamente, más allá de la figura militar, el carácter político, es identificar cuáles fueron su papel específico en el desarrollo de la guerra después de la caída de Lima, es decir, en los gobiernos tanto de García Calderón como también de Lizardo Montero. Es decir, fue un operador clave a nivel interno y también a nivel diplomático. Esto me parece que justamente podría enriquecer a la discusión de estos dos gobiernos, que fue inicialmente abordado de forma importante, novedosa y magistral por el historiador Daniel
Parodi en el libro La Laguna de los Villanos, que ustedes pueden revisar en la versión libre que se encuentra en la página del IFE. Entonces, reconstruyendo la biografía de Manuel Velarde, vemos que es una carrera política en ascenso. Comienza como prefecto en el norte, en Cajamarca, luego es senador, y cuando llega el momento de la guerra se encuentra en el sur. Es sometido a juicio por el desastre en San Francisco en el 79, pero días antes de la batalla de Tacna es repuesto y dirige uno de los contingentes peruanos en el ejército aliado. Como saben, hubo un revés en esa batalla y desaparece Velarde del escenario político. Reaparece ya hacia el año 81 con el nuevo gobierno de García Calderón. Hay prácticamente un escenario por el control de la hegemonía, lo que quedaba en los restos del Estado peruano, que como dice Heraclio Bonilla, la caída de Lima representa de lo poco que ya existía, ese Estado queda completamente desarticulado porque ya no hay ejército, armada, el comercio exterior, todo prácticamente queda de una manera precaria. Entonces, esto me permite situar en las coordenadas y ubicando a Velarde donde se va a situar. Encontramos este primer desencuentro entre dos caudillos que tratan de tener el control del Estado peruano. Por un lado, Pierola, que se había declarado dictador en diciembre del 79, y Francisco García Calderón, que es fruto de una alianza entre, por un lado, los pradistas, o el Partido Nacional Pradista, lo que quedaba del Partido Civil, y lo que denominó Ricardo Palma como el Círculo Salitrero, donde García Calderón era presidente de la Compañía Salitrera del Perú, perdón, ese era el nombre, y a la vez era también no solamente una figura intelectual, sino también una alta figura de las finanzas peruanas, de la Asociación de Bancos, vicepresidente de la Compañía de Obras y Fomento de Henry Mays. En realidad fue muy, muy importante, y eso ha sido trabajado por la doctora Margarita Guerra en el libro sobre la figura de García Calderón. Muy bien, entonces Velarde reaparece nuevamente como ministro de gobierno y va a estar de la mano con otras figuras también del civilismo como Aurelio de Negri y Camilo Carrillo, que después de la renuncia de Negri el 28 de julio, él va a convertirse en el nuevo premier de este gobierno de García Calderón. ¿Qué de nuevo tiene esta colección Velarde? ¿Qué nueva información nos provee? En realidad, uno de los pocos documentos que nos permite hacer diagnósticos en relación a este gobierno son las memorias de quienes fueron ministros de este gabinete. Hay una memoria del Ministerio de Guerra, es decir, de Camilo Carrillo, que se encuentra en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que es un material muy rico del por qué fracasan las expediciones militares en Ancash, Junín y Arequipa. Y es un balance de cómo llega el apoyo chileno para nutrir de armas y municiones a estas expediciones para imponer el gobierno de García Calderón frente al gobierno de Pierola. Y el segundo documento, y acá viene el tema de Velarde, es la memoria del Ministerio de Gobierno. Estas dos memorias son presentadas al Congreso de Chorrillos en julio del año 81. Es un balance de lo que hace el gobierno provisorio en materia de los diversos sectores que tienen a cargo. En el caso particular de Velarde, el trabajo que él desarrolló como Ministerio de Gobierno era articular las demandas de los nuevos prefectos que va nombrando García Calderón y que van siendo rechazados uno tras otro por el gobierno de Pierola. Trata de acercarse a los jefes políticos militares del norte, del centro y del sur, en este caso Montero, Cáceres y del Solar, respectivamente, ubicados cada uno en estos sectores de la República, pero obviamente de plano estos tres jefes rechazan las invitaciones que realiza el ministro Velarde. También apoya a la llegada de los nuevos congresistas y parlamentarios del Congreso de Chorrillos, que es la reposición en realidad del Congreso del año 79. Su único mérito, en el caso particular de este Congreso, fue revalidar y darle legitimidad al nombramiento que hizo la Junta de Notables en febrero de ese año.
Entonces, la inversión de la correlación de fuerzas entre García Calderón y Pierola se va a producir con la intervención extranjera, específicamente entre el apoyo de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y el apoyo económico que brindaría la Sociedad de Crédito Industrial de París. Esto cambiaría radicalmente la medición de fuerzas entre ambos caudillos y finalmente será García Calderón quien se imponga por esa esperanza de no perder Tarapacá en lo que la doctora Guerra ha denominado paz honrosa, paz sin cesión territorial. Obviamente acá tuvo el apoyo de James Blaine, pero eso ya, como sabrán y ustedes también podrán recordar, ese apoyo en realidad fue un espejismo al que se aferró la clase política peruana, la burguesía limeña, porque cuando atentaron y finalmente muere el presidente Garfield de Estados Unidos, todo ese esquema y ese plan de rescate de Tarapacá se viene abajo. Pero atrapará por más de 3 años entre las dudas y en realidad los desaciertos que cometerán más adelante el sucesor de García Calderón, que es el vicepresidente Montero. Otro dato importante que nos dice la colección Velarde es algo muy importante de cómo se materializó finalmente ese apoyo de Estados Unidos en el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Se habló mucho de el apoyo que brinda Stephen Hurwood, que es el ministro plenipotenciario, que es como decir actualmente el embajador de Estados Unidos en Lima, que representa ese respaldo norteamericano a la política de rescate de Tarapacá. Y eso se habría materializado en el famoso protocolo de Chimbote. No hay mucha información, hemos revisado el archivo del padre Vargas Ugarte en el Centro de Estudios Históricos Militares, pero no hay mucha información en realidad sobre qué texto o qué cosa contenía ese protocolo. Se habla de una base naval que se instalaría en el puerto de Chimbote, se habla de cesión de minas de carbón y plata, pero acá lo importante es que a fines de diciembre, cuando ya García Calderón es desterrado, tomado prisionero, el gabinete que deja García Calderón se desarticula y lo que se produce ya para el mes de diciembre es esta reunión entre Velarde y los plenipotenciarios chilenos, quienes quieren saber a toda costa cuál es el contenido de ese protocolo. Y lo que hace Velarde es más bien mencionar que el original de ese texto fue enviado a Washington para ser ratificado. Finalmente, el contenido, Velarde lo conocía y también los miembros del gabinete, pero lo importante es que estos agentes diplomáticos chilenos querían utilizar ese protocolo para sostener, porque había una nueva misión norteamericana encabezada por William Trescott, que reclamaría por qué García Calderón había sido tomado prisionero, y querían utilizar el protocolo de Chimbote para justificar esa acción. Luego del aprisionamiento del presidente provisorio, es nombrado en el mando supremo como reemplazante el vicepresidente Lizardo Montero, quien se encuentra en Cajamarca. La hipótesis que sostengo es que el núcleo original de García Calderón, que nació en Lima, va a transitar y trasladarse y controlar el gobierno que nace en Arequipa con Lizardo Montero. Es decir, hay una permanencia. Y la idea es que los hombres y las figuras que dirigen la política van a pasar de Lima hacia Arequipa. En el caso de Camilo Carrillo, la correspondencia que sostiene con Velarde nos muestra que él sale de Lima después de la captura de García Calderón y pasa desde Arica hasta Tacna y finalmente acaba en Arequipa. Hay problemas que tiene con el jefe político militar del sur, que es José de la Torre, que se había levantado contra Pierola y a favor de García Calderón, pero el problema era la duplicidad de dos mandos del gobierno sobre una zona tan clave como Arequipa, que tenía el control del ejército y de las principales exportaciones en lana, y el puerto libre de Mollendo, que era uno de los pocos puertos libres que tenía el país. Entonces, aquí esta duplicidad finalmente va a ser dirimida por el mismo Carrillo, que va a obligar a que de la Torre sea desterrado hacia Bolivia y sea parte más adelante de la legación del Perú en ese país.
Después de eso, Velarde, y esto se ha trabajado muy poco en la historiografía peruana, es qué pasa con Arequipa mientras va ocurriendo en Lima lo que ya trabajó Daniel Parodi, la misión Carrillo, que es la misión de Juan Crisóstomo Carrillo, que es la misión boliviana que busca el pacto de tregua en nuestro país. Entonces lo que hemos ahí rastreado, y acá viene, digamos, creo, uno de los principales aportes de la información que he recogido, es que hay una amenaza de ocupación chilena, de una invasión de todo el departamento de Arequipa, y esto obliga a Camilo Carrillo a armar unas fuerzas de defensa en la ciudad, y Velarde va a ser enviado hacia La Paz. Velarde ya había salido de Lima en marzo del 82, y aquí tiene un papel clave un diplomático peruano que es Manuel María del Valle, quien es en este caso el representante del Perú en La Paz. Es un agente diplomático muy importante que logra la entrevista con Campero, y Velarde es un actor clave porque Velarde es el jefe político, el jefe militar de la plaza de Arequipa. El acuerdo, para redondear la idea, era el siguiente. Lo que proponía Campero era que las fuerzas peruanas no entablaran ningún encuentro militar con las chilenas, y que más bien se debía replegar por el tren desde Arequipa hacia Puno, y en Puno esperar a la llegada de las tropas bolivianas. Entonces, esta reunión se produce el 16 de mayo, y acá lo interesante es que esta idea del repliegue de Arequipa a Puno no es nueva, porque ya se había sostenido en el año 80 y va a reaparecer nuevamente en días previos a la caída de Arequipa en octubre del año 83. Ya para agosto desaparece la amenaza de la ocupación chilena, aparece un nuevo caudillo que le disputa el poder a Lizardo Montero, y lo que hace es que tenemos dos presidentes simultáneos, otra vez, Iglesias en el norte, en Cajamarca, y Lizardo Montero en Arequipa. Lizardo Montero, para poder sobrevivir los años que le quedan, busca la mediación de Europa por el fracaso de los Estados Unidos, y acá también respaldo la teoría del profesor Parodi, es que este gobierno no hubiera sobrevivido si no tenía el apoyo del gobierno boliviano. Entonces, cuando hablamos del fin de la alianza después de la batalla de Tacna, eso no es tan exacto, y Campero apoyó a nivel monetario, a nivel de armas. Obviamente no hubo un despliegue del ejército como se hubiera esperado hacia el final, pero Montero viaja en diciembre hacia La Paz para hacer la primera y la única entrevista con este presidente. Luego, ya en el ascenso de la carrera política de Velarde, va a llegar a convertirse en primer ministro. Había reemplazado en el poder a Camilo Carrillo, que había sido premier entre agosto y diciembre del año 82, y Velarde sería el premier entre enero y mayo. Por eso es que yo les decía, hay una continuidad en realidad del gobierno provisorio de García Calderón en el gobierno de Lizardo Montero. Es más, cuando finalmente estaba a punto de censurarse a Manuel Velarde como premier, el Congreso de Arequipa asume como nuevo premier el joven canciller Mariano Nicolás Valcárcel, que es el que ustedes ven, 35 años, había sido secretario en las conferencias de la legación peruana en La Caguana, en las conferencias de Arica, con los chilenos y agentes también bolivianos. Entonces, es en realidad toda una red que se va articulando. En la correspondencia de Velarde se habla de el fraude, de cómo se van a crear actas apócrifas nombrando parlamentarios a favor de Montero, y esto va a haber una gran discusión en el Consejo de Ministros, y el mismo Montero, por esas inculpaciones, presenta su carta de renuncia, pero finalmente esto no se produce. Pueden ustedes revisar ese momento álgido de la historia peruana en las actas del Consejo de Ministros de Arequipa, que está en la revista histórica, y también en el libro de Nelson Manrique, Yaguar Mayu. Ya para terminar esta última parte, estos minutos que me quedan, es mostrar ya cómo finalmente llega a la cima Velarde, pero finalmente culmina su participación política.
parte de ese nombramiento finalmente llega con la batalla de Huamachuco, y esa batalla tiene lamentablemente nuevamente una derrota para el ejército del centro, para el ejército valiente del general Andrés Avelino Cáceres, y eso en realidad fue una bomba que sacudió la base de los partidos políticos peruanos, en este caso el pierolista o el nuevo Partido Nacional, el civilista, o lo que quedaba del civilismo, porque gran parte había sido desterrado a Chile, tomados prisioneros, y el núcleo que quedaba en Arequipa. Parte de esos acuerdos en Lima era el nombramiento de una comisión que le pidiese a Montero cuál iba a ser su posición con respecto a la desaparición del ejército del centro y el aumento de poder que tenía Iglesias en el norte, porque ya salía de su encierro en Cajamarca y empezaba a ocupar Trujillo para finalmente llegar a la capital. Se conforma algo que no ha sido muy revisado por la historiografía peruana, la comisión Perdón, de Julio, Negri. tienes 2 minutos, por si acaso. Gracias, José Ignacio. Justo ya estoy en ello, ya cerrando. La comisión de Negri estaba conformada por este representante que había sido premier de García Calderón, y es el que se encarga de sostener una posición que fue la siguiente: que Montero nombrase a un agente confidencial para que por primera vez en su gobierno se establecieran negociaciones de paz, porque no se había hecho eso. Y el nombrado para ejecutarlo fue Guillermo Seoane, quien fue el secretario de la legación peruana en Bolivia. Ya para terminar, ya en este minuto que me queda, es que ya se avecinaba la caída de Montero, la caída de Arequipa. Hay una última salida de Velarde hacia La Paz, a pesar de que ya no tenía el papel de un funcionario, era, digamos, un agente ya más político, ya no un funcionario público, y está en comunicación constante con Del Valle, quien era, como les mencioné, el ministro plenipotenciario en La Paz. Finalmente se concreta un apoyo de Bolivia en armas, como ustedes pueden ver ahí en esta lámina, y un desplazamiento de batallones hacia Puno, pero finalmente todos estos esfuerzos ustedes también ya conocen cómo fue el desenlace. Hacia octubre, después de la firma del Tratado de Ancón, Arequipa cae, y ya en estos segundos que me quedan era básicamente mostrar a Velarde como un operador político, pero también Velarde representa las dudas que tuvo la clase política peruana, específicamente el civilismo, como uno de los grandes responsables de la indecisión que tuvo el gobierno de Montero en la nueva capital del Perú, que fue Arequipa. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias, Julio. Perfecto en tu timing. Vamos a presentar ahora la tercera ponencia. La tercera ponencia es del señor Alberto Castro Villa, del Ejército del Perú, y su tema es las misiones militares francesas y su repercusión en la sociedad peruana, 1896-1942. Adelante, señor Castro. Ya, muchas gracias, profesor Peña. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, yo voy a dar una ponencia respecto a la importancia de las misiones militares francesas en el país a partir de su llegada en 1896 y que prácticamente se van a quedar un aproximado de 50 años con algunas pequeñas intermitencias hasta 1942. Bien. Bien, entonces, como les comenté, yo estoy haciendo una investigación ya hace algún tiempo. Yo actualmente me encuentro trabajando en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba de Colombia, ya aproximadamente 2 años. Estoy haciendo una investigación, una historia comparativa respecto a las diversas misiones militares que van a llegar a Sudamérica a fines del siglo XIX, buscando modernizar lo que eran hasta ese momento los ejércitos semiprofesionales en nuestra región. Pero para eso es necesario poder entender esta palabrita, ejército moderno, y luego yo con eso ya voy a tocar o voy a trasladarlo un poco más al plano estratégico
para poder entender algunas cuestiones que finalmente van a terminar dejando o legando, en este caso del Perú, esta misión militar francesa. Bien, vamos a ver entonces un poco los ejércitos europeos del siglo XIX, ¿no? Hay un antes y un después en lo que concierne a la forma de hacer la guerra a partir de las guerras napoleónicas. Todos los países, después de que comienzan, obviamente, las guerras, primero revolucionarias y luego napoleónicas, van a querer adaptar su ejército a la misma manera o copiar el modelo vencedor, arrollador, que va a implantar en las conflagraciones el general y luego emperador Napoleón Bonaparte, ¿no? Eso es un aproximado de 15 años, un poquito más de repente si contamos a las guerras revolucionarias, pero que básicamente, como digo, Francia en gran parte de esta etapa, en lo que es el plano bélico, va a arrasar con sus contrincantes, con sus adversarios, inclusive un solo ejército contra diversos o coaliciones de diversas fuerzas, ¿no? Algunas características importantes de este ejército napoleónico y una característica que hay que resaltar mucho porque va a tener mucha relación con el caso peruano, es que el ejército napoleónico era un ejército nacional, netamente nacional, porque se había dejado a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, el cambio en lo que a la integración de lo que correspondía a la oficialidad. ¿Qué quiero decir esto? Antes, en la Europa antigua, durante los antiguos regímenes, quienes ocupaban el cargo de la oficialidad era pues la gente que pertenecía a la nobleza, los cercanos a la corte del rey, ¿no?, la aristocracia, y eso va a cambiar definitivamente con la Revolución Francesa en Francia. Se va a volver un ejército nacional. ¿Qué quiere decir? Que los oficiales no solamente podían ser de la clase alta, de las élites, sino también podían provenir de las clases bajas e iban escalando de acuerdo a sus méritos, un ejército meritocrático. Asimismo, Napoleón va a hacer una serie de cambios, aditamentos que obviamente él había absorbido y va a perfeccionar de los antepasados de él, ¿no?, en los campos de batalla, como por ejemplo Federico II de Prusia, como por ejemplo Mauricio de Sajonia, como por ejemplo Gustavo II Adolfo, va a implementar con carácter temporal todavía el Estado Mayor General. La guerra se va a complejizar porque además va a crear el nivel operacional a través de la creación de las divisiones, ¿no? Entonces, este va a ser un modelo de ejército. El ejército napoleónico, que repito, todos los demás países van a tener, en Europa van a tener que copiarlo. Pero sobre todo va a haber un impulso, una profundización en Prusia. Los prusianos habían perdido la batalla con Napoleón en Jena y Austerlitz en 1806, y a ellos les va a doler profundamente esta derrota. Y van a aparecer dos figuras importantes que son Gneisenau y Scharnhorst, que van a transformar por completo su ejército, ¿no?, y van a impulsar y mejorar aún más ese legado napoleónico en la forma de hacer la guerra. De ellos, unos años menos, va a ser Clausewitz, este famoso autor de La Guerra, uno de los más importantes teóricos militares, quien va a ser director de la Academia Militar de Berlín durante aproximadamente 12 años, ¿no? Y van a adoptar ese ejército meritocrático. Este ejército meritocrático puede aparentar ser un cambio profundo dentro de la institución militar, pero no significó solamente eso en Europa, significó un cambio profundo en las sociedades. En países como en los reinos de Prusia, en el Imperio Británico, el permitir que las clases bajas puedan ocupar el cargo de la oficialidad, de estar al mando de las tropas, era un cambio sumamente profundo, ¿no?, desde las mismas bases de la sociedad, y les costó, tuvieron que pasar un proceso, pero la escuela prusiana se va a desarrollar muchísimo en el campo militar, va a crear el Estado Mayor General, va a crear la jefatura del Estado Mayor General, y va a hacer una serie de aditamentos, y sobre todo
a donde yo quiero llegar ya para finalizar esta primera parte del ejército moderno, es la aparición de este gran general mariscal, el mariscal Helmut von Moltke, que va a aunar esa escuela prusiana post-napoleónica con el fenómeno llamado la revolución industrial, donde vamos a ver una nueva tecnología armamentística. El resultado fue un ejército prusiano nuevamente arrasador, que va a vencer a Francia en la guerra franco-prusiana de 1870 y 1871, donde prácticamente solo vieron las espaldas de los franceses, ¿no? Este modelo de ejército prusiano, vencedor de la guerra franco-prusiana, es en Europa a finales del siglo XIX el denominado ejército moderno. Y este ejército moderno prusiano es el que van a querer copiar, ¿no? Van a querer absorber sus conocimientos nuestros países en la región. Vamos a ver el caso del Perú específicamente. Como les digo, yo estoy haciendo un trabajo respecto a diversos ejércitos. Ahorita acá en Colombia estoy viendo, porque en Colombia también hubo misiones militares, ¿no? En el caso del Perú, todos sabemos que a finales del siglo, justamente en concordancia con lo que decía mi amigo Julio Abanto, finalizamos la Guerra del Pacífico en 1884, luego viene la Guerra Civil, ¿no? Esta etapa de asume el mando el mariscal Cáceres, ¿no? Bueno, el entonces general Cáceres, y se inicia este proceso de reconstrucción nacional, que luego, tras esta rebelión de 1896, va a asumir el poder Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola va a ser el que va a impulsar finalmente, o va a concretizar finalmente, lo que va a ser el acuerdo o el contrato para poder traer una misión militar. Casi 10 años después de los cambios que había hecho Chile, porque Chile va a ser el primer país en Sudamérica que va a traer una misión militar con el alemán, con el capitán Emil Körner. Y ahí también vamos a ver una cuestión muy interesante, porque hay una especie de confrontación o enfrentamiento geopolítico entre Francia y Alemania por enviar su misión militar a esta región. Repito, entonces en el caso peruano, finalmente hay diversos historiadores militares, el caso del general Merino, el caso del coronel Velázquez Pérez Salmón, ¿no? El caso de David Velázquez, quien ha escrito una tesis muy interesante al respecto, en la que finalmente no hay una concordancia de por qué se prefirió a Francia para la misión militar. La cuestión es que finalmente se firma un contrato entre este general, que era el ministro de Defensa, Jean-Baptiste Billot, y nuestro ministro plenipotenciario en Francia, que era José Francisco Canevaro y Balega, ¿no? El hijo de Giuseppe Canevaro Rayo. Bien. Llega finalmente la misión militar francesa el año de 1896, quien la va a jefaturar va a ser el capitán Paul Clement, que se le va a otorgar el grado de coronel del Ejército del Perú, acompañado de 3 capitanes, cada uno especializado en las armas principales de las fuerzas terrestres, que es la infantería, la caballería y la artillería. Ellos van a permanecer, como dije, la misión militar obviamente se va a ir renovando con el pasar de los años, ¿no? Van a ser finalmente 7 las misiones militares francesas, pero luego se va a quedar un asesor que va a ser Paul Raymond hasta finalizada la guerra de 1941. Son casi aproximadamente 50 años que va a permanecer la misión militar francesa en el Perú, ¿no? Como dije, con algunos intermedios muy breves en los que incluso va a haber la aparición de un alemán que va a ser Wilhelm Vaupel durante el gobierno de Leguía. Esta primera misión militar francesa al mando de Clement va a hacer una transformación real del ejército y es el inicio del ejército moderno del Perú, el ejército del siglo XX, sustentado en 3 pilares fundamentales. El primero, la creación de la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército en 1896, ¿no? Que es el modelo, recordemos, prusiano, impuesto ya por los prusianos, una organización de carácter permanente. Luego tenemos la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, finalmente un centro de formación único, que ya si bien había habido intentos en el pasado, ya finalmente se va a consolidar como el centro de formación militar único, profesional castrense, el año de 1898, y finalmente la creación del
¿no?, de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, el año de 1904, que es obviamente la capacitación y el perfeccionamiento de la oficialidad que tenía que pasar a trabajar a la jefatura de Estado Mayor General. Entonces, es, como repito, el nacimiento del ejército moderno del Perú. La principal figura que simboliza, que representa todas las misiones militares francesas, es este oficial, Paul Clement, ¿no?, que había nacido en 1860 y va a fallecer en el Perú, en el cargo justamente de jefe de Estado Mayor General en 1925. Él va a llegar, se va a ir durante la Primera Guerra, retorna, va a ocupar cargos expectantes durante las tres oportunidades que va a ir y venir, ¿no? Se va a casar 2 veces, las 2 veces con peruanas, ¿no? Y él va a ocupar, como dije, cargos expectantes, ¿no? Va a adquirir la nacionalidad peruana, obviamente, va a ser tanto general en el ejército francés como en el ejército peruano. Va a llegar a ser en 3 oportunidades director de la Escuela Militar de Chorrillos, va a elaborar la primera legislación moderna del ejército del Perú, va a ser un veterano de la Primera Guerra Mundial al mando de una unidad de artillería y, sobre todo, va a ser un fervoroso creyente de la despolitización del ejército, que es lo que va a suceder con las 2 primeras misiones militares de Francia en el Perú, que después eso va a cambiar un poco. Ya lo vamos a ver al final por qué, ¿no? Bueno, ¿qué legado nos dejaron? Yo voy a tocar primero en el aspecto científico, ¿no? Algunos historiadores, como este italiano David Muffin, dicen que durante el siglo XIX en Europa se va a producir la famosa batalla de las ciencias. Nuevamente vamos a ver un enfrentamiento, sobre todo entre Francia y Alemania, en algunos campos científicos. ¿Y cómo es que va a llegar? Justamente esto va a llegar a través de la misión militar francesa en el Perú. El primero, este es enfrentamiento de este modelo de ingeniería militar entre Francia, que propugnaba la construcción de fortalezas, la reconstrucción de fortalezas históricas, una escuela que provenía de mucho tiempo atrás por Sebastián Babaun, ¿no? Y eso va a ser la misión militar francesa a partir de 1905, una reconstrucción de nuestros cuarteles históricos. Y lo otro, y el más importante, es que muchos de esos oficiales franceses que van a venir al Perú habían sido alumnos de este general, gran científico geodésico y topográfico en la Europa del siglo XIX, que fue Louis Perrier. Este oficial, ¿no?, va a ser digamos, un connotado hombre de la geodesia y la topografía en su país y reconocido en toda Europa, ¿no? Muchos, y a la cabeza va a ser el general Clement, ¿no?, que van a traer ese impulso, ese desarrollo en las ciencias geodésicas y topográficas y la van a trasladar. Vamos a ver que se va a formar acá, gracias al impulso de Clement, el primer equipo de trabajo topográfico a nivel nacional el año de 1902. Además de eso, se va a incorporar la topografía como una asignatura esencial en la Escuela Militar de Chorrillos el año de 1902. Se crea este cuarto negociado dentro del Estado Mayor General que se denominaba cuarto negociado, ¿no?, que era básicamente operaciones de geodesia. Así lo denominó el mismo Clement, operaciones de geodesia. Asimismo, se van a enviar oficiales a Francia para que se vayan a perfeccionar, no solamente en cuestiones militares, sino también, por ejemplo, en estudios de cartografía, topografía, ¿no? Un caso de ellos fue el por entonces Alférez Rodríguez Dávila, que más adelante sería ministro de Guerra, ¿no?, durante el primer gobierno de Benavides. Y lo que vamos a ver es que, bueno, acá ya reiterando, ¿no?, lo que vamos a ver principalmente es este primer viaje que se va a realizar a la cabeza con Clement, cuyo segundo va a ser otro oficial de ingeniería francés de la misión militar, que va a ser inédito en nuestro país, ¿no? Y se van a dedicar a hacer 2 cosas: prácticas, cuestiones tácticas, planeamiento y además estudios topográficos.
Esto finalmente en este informe que va a hacer el general Clermont, todavía coronel en ese entonces, ¿no? Acá vemos una serie de materiales que van a incorporar, ellos van a traer inclusive material de Francia para poder realizar este viaje topográfico en diversas partes del país. Acá vemos la imagen de todo este grupo que va a viajar y como dije, lo principal va a ser que dentro de este informe el mismo Clermont va a escribir la necesidad que se tenía de contar con un servicio geográfico nacional, ¿no? En cierta manera, Clermont va a ser uno de los artífices de lo que posteriormente va a ser la creación del Instituto Geográfico Nacional. Los franceses van a dejar una escuela sumamente importante, ¿no? Esta es una muestra de ellos en las dos revistas más importantes de mediados del siglo XX, en las cuales se va a festejar los 50 años. Tras cumplir los 50 años de la primera llegada de la misión militar francesa, se van a hacer una serie de eventos, ya sea militares, académicos, de reconocimiento, y muchos de estos oficiales ya iniciales que habían sido alumnos de Clermont o de las diversas misiones que van a ir llegando en estos transcursos de estos años, ya ocupando grados de generales y coroneles, van a hablar muy bien, de forma muy agradecida a la llegada, a la labor que habían hecho los franceses en el Perú. Para terminar, yo quiero contar un poco el tema del aspecto social y económico. La creación de la Escuela Militar en el Perú como centro de formación único va a ser sumamente importante porque finalmente va a permitir, ¿no? Que cualquier peruano de cualquier condición económica pueda postular y pueda ser oficial en nuestro ejército. Eso de cierta manera, como dije, ya venía sucediendo en el siglo XIX, pero digamos que esta es una consolidación en ese campo social, ¿no? Muchos de los oficiales franceses que van a llegar a partir de la tercera misión militar, ¿no? Van a ser oficiales que habían trabajado en colonias francesas, como por ejemplo era pues Argelia, Túnez, Marruecos, ¿no? Y muchos de ellos habían ocupado cargos no solamente como jefes militares, sino como jefes políticos militares, y desarrollan ese pensamiento de patrimonialismo, de desarrollismo respecto a la ciudad en donde ellos se encontraban, y que mucho de eso va a calar en esta oficialidad de comienzo del siglo XX, y creo que uno de los máximos exponentes va a ser el luego inspector general del ejército, primer comandante general del ejército, David Morla Concha, con su famoso libro Función Social del Ejército, que todos sabemos luego la línea que seguirá más adelante hasta la década del 60 del siglo XX. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Perfecto también tu tiempo para terminar. En la siguiente ponencia la presenta la señora Estelle Amilien. Ella es de la Universidad de París, Nanterre, y el título es El conflicto de Leticia, la otra cara. Adelante, Estelle. Bueno, primero quisiera dar las gracias por poder participar en este evento, sobre todo en fechas tan importantes para el Perú, y poder participar también a pesar de la distancia. Entonces, para este trabajo, yo trabajo sobre el conflicto de Leticia en los años 1930 entre el Perú y Colombia. Me baso en fuentes periodísticas, por ejemplo, diarios de Iquitos, también diarios de Lima, la novela El rescate de Leticia, una película y también documentos o fuentes militares. Lo que me interesa es ver cómo hubo primero una iniciativa de civiles y de un grupo para defender en aras del Perú
el territorio nacional con motivos regionales o con un origen nacional, regional, que pasó a ser nacional, y ver precisamente cómo llegó a conseguirse esta movilización nacional. Concretamente, a modo de preámbulo, no voy a tratar de detalles técnicos del conflicto, y les recomiendo, bueno, no es el único libro, pero pueden consultar el de Carlos Camacho Arango para mayor detalles bélicos. Eso va a ser la presentación más o menos de mi ponencia. Y para comenzar con la introducción, bueno, eso es solo para recordar la situación geográfica de Leticia, que fue ciudad peruana, y ahora lo ven en ese segundo mapa, se sitúa en Colombia, frente a Tabatinga en Brasil, y por el lado de Perú está Santa Rosa. Entonces, la ciudad de Leticia, fundada primero bajo el nombre de San Antonio, fue fundada en el siglo XIX, en los años 1860, y los dos momentos aquí de rojo y de violeta van a marcar momentos claves. Primero, el Tratado Salomón-Lozano, por el cual se cede esa parte del territorio a Colombia, y la reacción por iquiteños y por caballocochanos para recuperar a la ciudad de Leticia a inicios de los años 1930. El objetivo aquí es centrarse y ver cómo pasó de algo local a algo nacional, y también cómo pudo afectar o modificar las representaciones que podía tenerse de esta región. Entonces, disculpe, Estel, ¿está sí. compartiendo algo? No lo estamos viendo. Ah, ok, lo siento. Lo voy a poner. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No llego a compartirlo. ¿Es en compartir pantalla? Sí, yo quisiera compartir pantalla. Sí, ya lo tengo. Disculpe. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Sí. Entonces, disculpe por ese problema técnico. Entonces, para comenzar, comienzo con los hechos. Y entonces, el 1 de septiembre de 1932, se organiza y se realiza lo que se había planificado para el 27 de agosto, o sea, ir a recuperar la ciudad de Leticia por un grupo de iquiteños y caballocochanos. Les puse aquí más o menos el cronograma. El mismo día, los funcionarios públicos que trabajaban en Leticia fueron encarcelados, y no fue afectada la población. Y como lo pueden ver aquí a la izquierda, ahora sí, se iza la bandera peruana, y la fotografía está presente en el Club Loreto de Lima. Se cambia el prefecto en la noche, y se manda para avisar a la ciudad de Iquitos en cuanto a, cito, patriótica reintegración de Leticia al Perú, lo cual provoca en unas horas una manifestación de alegría pública por las calles de la ciudad. Me parece muy interesante resaltar, y lo que está muy presente, entre otras cosas, en la prensa, tres aspectos: el patriotismo de las celebraciones y de las reivindicaciones, la unión, no es una reacción contra, no sé, otra parte de Loreto o contra Lima, sino que es una unión celebrada, y luego también la calma de las reuniones, la insistencia en la ausencia de cualquier incidente, o la calma de los desfiles, por ejemplo. Esto es muy importante por los prejuicios que a veces se podía tener sobre la región, sobre alborotos, sobre rebeliones, y entonces por eso también se insiste en este aspecto. La estructuración progresiva del movimiento pasa por una vertiente política, con la constitución de la Junta Patriótica,
y se van realizando movilizaciones progresivas. Tienen aquí un ejemplo en la prensa iquiteña. Obviamente, el primer foco de la movilización está en la misma Amazonía, pero ya algunos días después, a continuación, en Lima, se comentan las primeras informaciones sobre los acontecimientos, otra vez con la precisión de que no hubo violencia. Aquí, por ejemplo, sin derramamiento de sangre. Eso provocó un debate en Lima y a inicios no había como acuerdo sobre la actitud que adoptar. Por ejemplo, aquí 3 puntos de vista. Por ejemplo, el del señor Vilan, que está como estimando que la situación es bastante delicada, pero no se pronuncia si actuar ahora o más tarde. El señor Balbuena, que piensa que es demasiado temprano para reaccionar, o el señor Andrés Parro, que al contrario piensa que es urgente intervenir. Otros aspectos se destacan, la parte científica, el deseo de movilizar a la opinión internacional siempre con calma, tranquilidad. Y también estos debates, es importante señalar que vienen reproducidos en la prensa de Iquitos. Y entonces la prensa de Iquitos no se contenta con reproducir los artículos, sino que también puede emitir como críticas. Por ejemplo, el Eco, que subraya que a veces contiene errores y apreciaciones desprovistas de la realidad. Las otras regiones del país, como Chiclayo, Ucayali, Cajamarca o Madre de Dios, vienen apoyando con mayor o menor intensidad, digamos. Por ejemplo, Chiclayo muy temprano apoyó adherirse Movimiento Reivindicación Departamento Loreto. Cajamarca es un poco más tímida, digamos, en su formulación, ya que formula sobre todo la preocupación por la situación y el deseo que se arreglara pronto la situación. Del respaldo hay un paso siguiente hacia la movilización para mandar tropas. Y comienza con el cuestionamiento político del Tratado Salomón-Lozano, ya que fue ese mismo tratado el motivo de perder Leticia, digamos. Esta crítica o este cuestionamiento se asoma ya desde el 2 de septiembre de 1932 con la idea de una revisión necesaria. Las críticas son sobre todo que es un nefasto convenio, un tratado lesivo y una obra traidora y nefasta para el Perú. Tienen aquí la foto de la entrega del territorio en 1930. Y aquí la reproducción del primer artículo publicado en Iquitos sobre la exigencia de la revisión del Tratado Salomón-Lozano. Esta crítica y las críticas políticas que empiezan solo se centran en las partes políticas anteriores que remiten a los gobiernos de Leguía. Por lo tanto, es muy importante también ver esa idea de unión o de no rebelión, porque siempre lo que se critica es cómo lo ha llevado a cabo o cómo se ha realizado bajo el gobierno de Leguía. Para constituir una imagen y movilizar, se va a construir una imagen del Perú, un ethos muy potente desde Iquitos, sobre todo a través de dibujos en la prensa. Primero, la espera, a ver cómo pasa según el tiempo que pasa. Luego, la afirmación de un Perú como un país moderno, representando a Leticia, por ejemplo, aquí como una joya que guardar en la caja fuerte del Perú, o aquí el Perú como país potente como para aplastar, si fuera necesario, a los colombianos. Y también un cierto aspecto también de desdén hacia, entre otras cosas, la figura del presidente de la República Colombiana de aquel entonces, Olaya, que él sí era mestizo, pero no todo el gobierno. Y entonces también hay como ese menosprecio y una figura aquí muy interesante porque se antropomorfiza a la ciudad de Leticia como mujer que el presidente colombiano intentará como reconquistar
Y la figura o el recurso de la antropomorfización es una constante que volveremos a encontrar y que podría ser interesante analizar desde un punto de vista más bien de género. No es mi propósito aquí, pero podría ser interesante también. A nivel político, es muy interesante la llamada al patriotismo, porque muestra toda la inclusión en una jerarquía y el respeto que se quiere manifestar hacia ella. Perdón, señora doctora Amiliens, no estamos viendo el avance de las diapositivas, por si acaso. Ay, lo siento mucho, no sé por qué, porque yo la sigo pasando a... Bueno, voy a hacer como... Voy a pasar de las diapositivas y lo siento mucho. Perfecto. De hecho, todo el campo léxico, patria, patrio, patriótico, patriotismo, compatriotas, son palabras que son recurrentes y entonces evidencian la dimensión de convivir, de la defensa de parte de un territorio o de las costumbres, combinada con la defensa en caso de invasión, lo que era el sentimiento de los loretanos y de peruanos después del Tratado de Salomón-Lozano. También se puede sospechar que el usar la palabra patria podía ser como otra forma de cuestionar a la política, criticar a la política de Leguía, porque él pretendía fraguar la patria nueva, y puede ser también que fuera un motivo de uso precisamente de esa palabra con otro sentido. La movilización en sí fue el paso de la unión de lo local con lo nacional a través de distintos grupos o escalas, como las mujeres, a través de grupos pro damas, también a través de gremios profesionales, como los ingenieros en marzo de 1933, de las costureras en otoño de 1933, o de los obreros sensibilizados a través del Cancionero de Lima, estudiado por el profesor Gérard Borras, o también otros grupos de la sociedad como niños, jóvenes o los anuncios, además también de los militares. La segunda parte, que es la más breve de las tres, es también el momento en que hay una convergencia entre realidad y ficción, porque fue también un momento de celebrar y de volver en este momento sobre la movilización y el detalle a veces del desarrollo del conflicto. Por ejemplo, en la novela El rescate de Leticia es una novela más tardía, no es de los años 1930, pero toda la diégesis se ambienta en el contexto del conflicto y, por ejemplo, explica la larga espera antes de los potenciales enfrentamientos, también la diversidad entre los reclutas que intervinieron en la Frente Amazónica y la caída por un, digamos, truco de lenguaje, porque por no decir que quitaron la bandera peruana que se había izado con honor, se pasa por el símbolo del mástil que va cayendo. Esta novela, como la película que voy a presentar, también son de diferentes épocas, pero en cada caso se muestra esta convergencia y ambienta, en el caso de la película, en un contexto actual. La película Yo también perdí mi corazón en Lima, de 1934, es entonces una película casi simultánea con el conflicto. De hecho, fue restaurada y está disponible, por ejemplo, en YouTube. El conflicto amazónico constituye la trama principal de la sinopsis, aunque es necesario señalar que en ningún momento aparece en la pantalla la región amazónica. No se ven, por ejemplo, combates, y es un drama romántico, ya que el novio que se ha alistado, bueno, entre los alistados, uno de los novios muere al final. Bueno, lo siento si no pueden ver, porque había preparado unas diapositivas solo con fotogramas para mostrarles la movilización
para los reclutas, y también otra vez la encarnación como mujer a través del personaje de Leticia Loreto, que viene, digamos, rescatada por dos hombres, Abelardo Geppi y Donato Pedrera, cuyos apellidos hacen referencia a dos acontecimientos de los años 1910, ya entre Perú y Colombia, en la parte amazónica. Y en esta película, como se ha rodado al mismo tiempo que tenía lugar el conflicto, se prefiguraba la victoria peruana con los gritos: Leticia es nuestra, salvamos a Leticia. El último aspecto, que aquí se centra más bien en la parte militar, yo les dije que no iba a comentar como la parte de combates, pero hubo un sondeo a finales de octubre de 1933 destinado a los militares que intervinieron en la región con 5 preguntas. Las dos que a mí me interesan o me interesaron fueron las dos que diga qué impresión trae usted de la actuación del ejército en general en todas las fases del pasado conflicto y el concepto que le merece a la región desde el punto de vista de su aspecto físico y humano. Y sugiera usted lo que su experiencia aconseja sobre dotaciones y abastecimientos, así como sobre vías de comunicaciones y transportes. Porque estas informaciones permiten precisar la imagen que se podía tener para militares y también para las élites militares y políticas del Perú. Lo que se destaca entre las respuestas, yo encontré 13, es una heterogeneidad tanto en la extensión como en el contenido, y discrepancias a veces, hasta en el plano militar, porque, por ejemplo, el director de Servicio de Intendencia y de los Transportes, Flores, es muy crítico hacia el ejército y cuestiona la falta de instrucción de los reclutas, mientras que el teniente coronel Murga se regocija con el buen desarrollo de las maniobras. Algunos, bueno, si no lo ven, lo siento, pero había también una imagen porque algunos completaron la descripción con un esquema. Hacen un balance climático contrastado que oscila entre impresiones halagadoras y aguantables y otras que presentan un clima inclemente, como lluvias incesantes, torrenciales, que fatigan extraordinariamente al soldado. No todos están de acuerdo también sobre el modo de acceder a la región, entre vía terrestre, fluvial o aérea, y volvemos a encontrar, o siguen presentes más bien, elementos que remiten a la mitología, entre comillas, amazónica, o prejuicios que, sobre todo relacionados con las poblaciones autóctonas. En cuanto a la mitología, entre comillas, está, por ejemplo, la cornucopia de la región, con una riqueza... Perdón, doctora, tiene 2 minutos por si acaso. Sí, precisamente estoy como terminando, perdón. Hablando de una riqueza variada y que la proyecta en un futuro, o prejuicios hacia las posibles reclutas. Unos piensan que el loretano puede ser un ciudadano apto para transformarse en un excelente soldado, pero para otros, y sobre todo hacia las poblaciones indígenas, los consideran como escasos de alimentación, seres débiles, pusilánimes, idiotas, y entonces que no se pueden formar para ser soldados. Y muy, muy brevemente, entonces, a modo de conclusión, me gusta subrayar si esa relación como que pasó de una reivindicación civil o local que llevó a la unión o a la movilización nacional. Hubo unas acciones armadas, sobre todo en marzo de 1933, y llegó a ser un movimiento de todo un grupo y de una manifestación de lo nacional por Amazonia, y que cambió también quizás la imagen de la región, que pasó de ser rebelde después de la revolución de Magüeño y Seminario en 1896, o de la rebelión de Cervantes en 1921, en una región que defendió y actuó en aras del Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Estel. Muy agradecido. A continuación, queríamos saber si es que el público en general tiene algunas preguntas que se pueden elaborar. Tenemos todavía cerca de 20 minutos para poder hablar sobre alguna interrogante que puedan tener o que puedan poner en el chat o conversar. Allora, dentro tengo un... si hay una pregunta en el chat, ¿se responde directamente? Sí, la puede responder. Por supuesto que sí, la puede responder. Si tiene su ponencia, también la podría, porque no hemos podido verla. Si quiere también pasarla rápidamente, se puede ver también. Sí. Bueno, voy a ver si logro hacerlo. ¿Aquí se ve o no se ve? No, todavía no. Bueno, entonces no sé, lo siento, no sé qué pasa. Bueno, en el caso de en compartir Perú... pantalla, creo que en compartir pantalla tendría que entrar ahí para abrir la ponencia, abrir el PPT y compartir pantalla y ahí puede No, pero entrar, me ya está parece. todo esto. No, pero todo esto lo hice, lo intenté y no llegó a hacerlo, o sea... Estel, si le parece, me puede usted enviar por el chat el PowerPoint mientras va respondiendo la pregunta de la señora Carla Álvarez. Sí, voy a intentar hacer eso. Voy a compartir eso. A ver, por el chat, disculpe, nunca he mandado documentos por el chat. Sí, hay Así una que no sé opción. cómo mandar documentos. Ya, o si no, me lo manda a mi correo, como quiera. El correo del Congreso. Exacto, exacto. Voy quizás a hacer esto. Hay una pregunta, si le parece, puede ir contestándola, que dice, dentro del punto ideológico, ¿cuál fue el detonador de esta disputa de Leticia entre peruanos y colombianos? Sí, de hecho había como rivalidades territoriales y económicas porque la zona en cuestión era una zona muy explotada en el momento del caucho. Y entonces ya hubo tensiones en los años 1910 y precisamente, por ejemplo, Güepi o Pedrera fueron como, ya hubo combates en esta región. Y entonces hubo ese tratado en los años 1920 para precisamente como allanar, digamos, discrepancias entre Perú y Colombia, y en el cual Leguía cedió parte del territorio, y entre la parte del territorio había como parte de lo que antes formaba parte de Loreto. Entonces, así fue que se ha firmado, y supuestamente fue un tratado, digamos, secreto, aunque en realidad creo que por informaciones que pasaron por Argentina o por personas presentes, llegó a conocerse el contenido, pero se ha tomado tiempo porque se ha firmado en 1922, solo fue ratificado en el 28 en el Perú, y solo en el 1930 hubo la entrega efectiva a Colombia. Y entonces fue en realidad, yo creo, la entrega y la parte, digamos, o el aspecto oficial de dicha entrega, que llamó la atención a los lugareños, o que desató quizá la toma de conciencia, o que llevó a la movilización para recuperar Leticia. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si podemos ver su presentación. Sí, está cargando súper lento, no sé por qué.
Bueno, igual, si quieren, o sea, algunos quieren, yo puedo, o sea, si quieren verla después, podré mandarla si hay personas que quieran, obviamente. Claro, ¿por qué no ponen en el chat por último su mail? Entonces así, Sí, ¿no? claro. Hay otra pregunta, a esta pregunta hacia mí. El llamado Gabinete de los Talentos es poco referido o estudiado por la historiografía política del periodo. ¿Podrías comentar algo sobre su participación en el conflicto, tal vez no solo a nivel bélico, sino también político? Bueno, sobre esto, no sé si me escuchan, el Gabinete de los Talentos fue un gabinete efectivamente civil que se creó bajo el jefe supremo de Mario Ignacio Prado y estaba compuesto por personajes liberales totalmente, el grupo liberal que quería hacer una transformación un poco de cómo se estaba manejando el Perú. Entonces hubieron muchos cambios en el tema de Hacienda, que los comenzó a efectuar Manuel Pardo, también en lo que eran los beneficios que tenían muchos militares, ¿no es cierto?, que se les habían dado. Entonces, lo que quería era no solamente el gobierno de Prado también hacer un cambio, y también estuvieron muy presentes en la constitución que se hizo también en el gobierno de Prado, pero que esa constitución duró muy poco tiempo, que era una constitución liberal, y eso ocasionó también la caída de Prado, entonces, y de los liberales, ¿no? Lo curioso fue que todas estas eminencias y que fueron muy buenos secretarios de Estado, porque no eran ministros, sino se les llamaba en ese momento secretarios de Estado, no perduraron en el tiempo en vida. O sea, a la Guerra del Pacífico solo se mantenía vivo José Quimper. Los demás todos habían ya fallecido, ¿no? Entonces, estos buenos secretarios de Estado, después del gobierno de Prado, ya no tuvieron mucha injerencia política, ¿no? Por otro lado, estoy viendo que Estel ya ha puesto su correo electrónico para cualquier persona que quiera participar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a dar un minuto más para ver si alguien quiere incluir alguna pregunta en el chat. Vamos a esperar un minuto más. José Ignacio, mientras el público se va animando a comentar, solamente quería agregar que lo que he expuesto el día de hoy, agradezco nuevamente al Congreso por la oportunidad, al proyecto bicentenario, va a ser publicado en la revista Investigaciones Sociales de la Universidad de San Marcos. Si alguien quisiera, digamos, ya revisarlo con mayor detalle y profundidad, ahí también va a quedar mi correo. Muchas gracias, eso era básicamente. Buenísimo, Julio, perfecto. Muchas gracias. Creo que se puede ver ahora el PPT de Estel. ¿Aparece? Sí, se está viendo ahora la primera página, la carátula. No sé si lo podrás mover Y tú si para ir pasó, avanzando. y sigue pasando o no pasando, porque ya pasé a No, la segunda. no, nos estamos quedando solamente en la primera. Ah, no es nada más interesante. Ya estamos, ya entró la segunda. Ya, entonces creo que es por proyectar en pantalla completa que planteo problema. Entonces,
Sí, bueno, entre las imágenes, me imagino, porque muchos ya saben dónde se sitúa Leticia, había esa foto del izamiento del pabellón nacional que está en el Club Loreto. También el llamamiento en la prensa desde Iquitos. Y en el momento de cuestionar, como lo hablaba con la pregunta de la señora, que me hizo la otra señora, sobre la entrega, esto es una de las fotos de la colección privada de Martín Reategui, sobre la entrega de Leticia, firmada en 1930. Los dibujos de prensa, quizás, cuando se ha creado la imagen, primero de la duda de lo que iba a pasar, y luego del Perú como país importante y como poderoso, sobre todo ante Colombia, y con la idea de guardar o conservar o recuperar a Leticia en el seno de la República y como país más fuerte, como el elefante que está listo para aplastar las pulgas. Y aquí, con la presentación del presidente Olaya, y el gobierno de Colombia que aparece como desafinado. Y la primera, digamos, antropomorfización aquí de Leticia como mujer. Y quizás también con las partes de imágenes, creo que son interesantes como los fotogramas. Yo también perdí mi corazón en Lima. Cuando inicia la película tienen como esas pantallas de texto que explican el contexto, la parte de movilización, con, por ejemplo, en una de las pantallas en la que se viene incrustado el escudo nacional y otra vez la recuperación de la vertiente, digamos, patriótica. Esta vez no es desde Amazonia para justificar, sino aquí desde Lima, para animar a que se alisten los peruanos. Y aquí es la escena con Leticia Loreto, el personaje aquí. Este es el hombre, el colombiano, y aquí los dos peruanos, Abelardo Huepi y Donato Pedrera. Y después de una escena de, digamos, pelea, pero muy breve, ellos llegan a salvar a Leticia, del que describen como un monstruo, y se piensan victoriosos. Entonces proyectan la imagen de sí vamos a ganar y sí vamos a recuperar hasta legalmente, digamos, Leticia. Y lo último será, este es el documento oficial a la derecha del sondeo militar que yo encontré en el Centro de Estudios Históricos Militares de Lima. De hecho, hubo 5 preguntas y para aquellos que le gustan más la vertiente, digamos, militar, me imagino que las demás preguntas pueden ser de interés. Como yo trabajé sobre representaciones imaginarios, yo me centré más en la número 3 y número 5. Y el último era si este pequeño esquema, de uno que figuraba entre unos de los sondeos, porque comenzaba con una descripción, digamos, con palabras de Leticia, y hay 2 casos, 2 momentos en los que sí hay estos dibujitos que permiten también representarse de forma quizá más concreta para alguien que esté en Lima y que quizá nunca haya ido a la zona. Perfecto, muchas gracias, Estel. No sé si alguno de los autores quiere hablar, puede hablar 1 minuto o 2 minutos sobre algún tema, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, yo me animo a hablar algo y el tema por el que tomé el tema de Mario Ignacio Prado y el conflicto del 2 de mayo es a raíz de un libro que acabo de publicar, que salió en diciembre del año pasado y que se llama Mario Ignacio Prado entre la gloria y la leyenda negra, y fue publicado por la Fundación Manuel Bustamante, y nada, que está, se puede adquirir en diferentes librerías. Gracias.
Bueno, si no hay nada más, agradecer a todos los ponentes, a Julio Abantochani, a Alberto Castro Villa y a Estela Milien, sobre tan interesantes ponencias en nuestra mesa militares y conflictos externos, y agradecerles por haber participado en este Congreso de Historia Bicentenario. Muchas gracias y concluimos cerrando la mesa. Muy agradecidos. Bicentenario del Perú.